que está en el denominador, que va a tener otra restricción. Mayor a... Mayor igual, profe, a ¿puede ser? Ah, no, mayor, bueno, eso sí. mayor a 1. Mayor a 0. A 0, Mayor a sí. 0. Básicamente, combinando las dos condiciones, tendríamos que x menos 2 tiene que ser distinto de 0 y si tenemos en cuenta esta parte y esta, nos quedaríamos con que x menos 1 sea mayor que 0. Y ahí está resumido el tema de que tiene que ser el producto distinto de 0 y a su vez el radicando mayor a 0 para que se pueda sacar la raíz y de un número real. Ahí estaría resumido las dos condiciones por cociente y por raíz. Y ahora consiste en despejar x. Sí, Una que igual, pregunta. igual ¿La es raíz distinto no de tiene que 2. ser mayor a 1? Nos daría este resultado. Entonces a partir de ahí podemos hacer la recta numérica. La primera condición nos dice que x tiene que ser distinto de 2. O sea, todos los números reales distintos de 2. No incluido 2. Y la segunda condición es que x tiene que ser mayor que 1. Sí. Y ahora hay que hacer la intersección entre las dos. Donde se superponen. Y este sería el dominio. Y ahí, profe, sería de 1 al 2 seguido con el 1 o cómo. Más o menos. ¿Sí? O de 2 Sería adelante. una unión entre el intervalo abierto desde 1 hasta 2, unión el intervalo de abierto desde 2 hasta infinito. Sí. Profe, ¿se podría poner de 1 a infinito menos el menos 2? Menos el 2, digo. Sí, vamos a hacer la otra versión. Tomamos desde 1 hasta infinito. Pero hay que extraerle el 2. Entonces le colocamos menos y con una llave el 2. Es otra posibilidad. Y acá estaría el gráfico. Graficando en GeoGebra me da esta función. Y acá se nota que con respecto al eje X abarca desde el menos 1 hasta el 2 por esta porción que está en la parte inferior. Y después del 2 por la parte de arriba salta hacia infinito. Coincide con lo que obtuvimos. A la izquierda del menos 1 no está definido.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y ahí ya termina el ejercicio, profe? Sí. Ahora pasamos al F. Tenemos la función f de x igual a 1 sobre 1 más logaritmo natural de x. Y hay que determinar entonces las restricciones por cociente y por logaritmo. Sí, profe. Ahí en ese caso, todo tendría que ser nada más mayor a cero. ¿Qué parte de la ecuación? Porque el del logaritmo de x tiene que ser también mayor a cero. Y todo el denominador también. Con la condición por logaritmo nomás no sería suficiente, profe. Por eso, claro. Y distinto de un décimo. Esperen un poquito, hay que hacer todo por partes, todo completo. Si tenemos un cociente a dividido b, b tiene que ser distinto de 0. O sea, todo el denominador. Esto es la condición por cociente. Y después por logaritmo, porque después hay que hacer la intersección entre las dos condiciones. ¿Qué pasa con el argumento del logaritmo? Tiene que ser mayor a cero. Mayor a cero. Sí, mayor que 0. Y lo que habría que hacer es de la primera condición despejar x. Primero despejamos logaritmo natural de x y esto nos daría menos 1. Seguimos manteniendo el símbolo de distinto. Y ahora este logaritmo, ¿qué base tendría? 10. Entonces la base del logaritmo pasa como la base de una potencia. Y el número que está a la derecha se transforma en exponente. Esta sería la primera condición, que x sea distinto que 10 a la menos 1 o un décimo. Profe, ¿de dónde salió el 10 este? Porque por convención el logaritmo base 10 de cualquier número x se le simplifica como logaritmo de x nomás. Así como el logaritmo natural. Claro, siempre está el día ahí. Sí, Ah, siempre está el 10 ahí. sí. Ah, ok. Gracias. Si es logaritmo natural de x, la base es la constante e. Pero si es logaritmo solo de x, la base es 10. Entonces ahora lo que habría que hacer es graficar. Primero los valores mayores que 0. Bueno, hice al revés. Hice primero la segunda condición. Y después todos los reales excepto un décimo, que le podemos suponer que está acá. Y ahora simultáneamente las dos condiciones se tienen que cumplir.
Es el lugar donde se superponen ambas soluciones. Y acá estaría el dominio. De 0 hasta infinito, excepto un décimo. ¿Sí? Menos, y acá con llave porque es un solo número, un elemento. O también como unión de dos intervalos. Desde 0 hasta un décimo, unión, abierto nuevamente en un décimo, hasta infinito. Voy a buscar el gráfico. Acá estaría el gráfico. Tiene una porción que parte desde el 0 y se dirige hacia abajo. Y no toca a una recta vertical que está en un décimo. Acá en este punto. Hay una recta imaginaria vertical y la función parte desde la derecha del 0 y se dirige hacia abajo y nunca le toca al un décimo, a la recta x igual a un décimo. Y eso nos daría la primera porción del dominio. Y después la parte de arriba es asíntota a esa recta vertical, nunca le toca a la recta vertical que pasa por x igual a un décimo. Después es decreciente y se dirige hacia el infinito. O sea que coincide con nuestra respuesta. Disculpe, profe, Sí, ¿cómo supo que 1/10 tiene que ser mayor? lo que hice acá fue graficar las dos soluciones parciales. Donde se superpone, obtuve el gráfico del dominio. Por las dudas, este gráfico tiene que figurar en un examen, por ejemplo. No se queden con estas dos soluciones parciales y el sombreado que yo le hice, sino con esto, con la solución final, el gráfico. Y en base al gráfico del dominio de la solución final, ahí le deducimos que es la unión de dos intervalos desde 0 a un décimo, unión, y después desde un décimo hasta el infinito. Claro, la curva nunca llega a tocar un décimo. Sí, en esta porción va a seguir subiendo. Claro. No está graficado nomás acá. El dominio no sería solamente desde un décimo hasta el infinito. Pero el tema es que tiene una porción a la izquierda. Mirá en esta parte. Claro, de 0 a un medio. Hay una forma Sí, curva pero- desde 0 y desciende, decrece. Y nunca le va a tocar. Claro, ahí hay otra curva. Sí, hay dos curvas. Esta es una. Ah, ok. Y obviamente esta es la otra. Y profe, ¿yo cómo sé cuál va abajo y cuál va arriba? El tema es que la forma de esta ecuación es tan complicada que uno por GeoGebra o cualquier otro programa, uno se puede dar cuenta de la forma que tiene. Pero lo que ustedes pueden calcular analíticamente con exactitud es el dominio.
pero es muy difícil graficar a mano, digamos, la función, que únicamente con GeoGebra o un programa cualquiera. Acá con el gráfico en GeoGebra estamos corroborando que el dominio coincide con lo que obtuvimos analíticamente. No sé si está aclarado la duda. Sí, profe. Y eso, por ejemplo, en un examen no tendríamos que hacer, ¿verdad? El El gráfico no. gráfico. En el Dale, examen dale. seguro que le va a poder pedir determinar analíticamente el dominio, expresarlo por medio de intervalos y graficar en la recta numérica. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacerle más fuerte el gráfico del resultado final. Esto, lo que le hice yo al principio, podría ser como un cálculo auxiliar, pero lo que tiene que estar bien visible es el valor final, el gráfico final del dominio, lo que está recuadrado. Y tiene que estar indicado obviamente la escala del eje X, el 0, el 1, fundamentalmente, y después algunos valores intermedios que le sirvan para uno darse cuenta cuál es la variación que tiene el dominio. Perfecto, profe. Vamos a la actividad número 4. Profe, ¿puede volver a la anterior un ratito? Gracias. Dice, una taza de café se calienta en un horno de microondas y alcanza una temperatura de 80 grados centígrados. Es parecido a un problema que ya hubo, ya vieron. Este recién hicimos, creo. Sí, No, pero pero este es este es otro. diferente. Este es diferente, profe. La taza de café se extrae del horno y se expone al medio ambiente, que se encuentra a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Ya hicimos o no? Este otro. Es parecido nomás. Evidentemente la temperatura de la taza de café disminuirá a partir del momento que es extraída del horno. Y en el ítem A tiene una pregunta. ¿Será constante la rapidez con la que disminuye la temperatura? Argumentar la respuesta. ¿Qué le parece? Va a Al ser principio va a disminuir más rápido y al final más lento. Exacto. A medida que se vaya acercando a la temperatura ambiente, se va a disminuir la temperatura en forma mucho más lenta, con una rapidez más lenta. No sé si le escribimos. Entonces, al principio, disminuye con mucha rapidez. Y después, a medida que transcurre el tiempo, disminuye más lento. A menor rapidez, a menor velocidad. Profe, ¿Sí? y decía que cuando llega a los 20 grados de temperatura era constante, ya no se enfriaban y se... Algo así habíamos visto en el anterior. Sí, le podemos agregar eso. Que cuando llegaba la temperatura ambiente se mantenía, era constante.
O sea que ahí la rapidez es nula. Desde enfriamiento o sea que cuando llega a la temperatura ambiente se va a transformar en una recta horizontal y la rapidez ahí ya va a ser nula. Eso básicamente sería la argumentación del ítem A. Ahora en el ítem B dice: a continuación aparece una tabla que nos indica la temperatura de la taza de café cada 5 minutos, transcurrido a partir del momento en que fue extraída del horno. O sea, tenemos una tabla con dos columnas. La primera con la variable t minúscula que indica los minutos, el tiempo en minutos, y la segunda con t mayúscula que nos indica la temperatura en grados Celsius. Se comienza a contar desde los 0 minutos y cada 5 minutos, hasta los 50 minutos en total, y se registran todas las temperaturas. Y lo que acá yo le indiqué son 3 incrementos de temperatura. O sea, el incremento de tiempo es cada 5 minutos constante. Pero lo que quiero hacer es para darnos cuenta de que lo que contestamos en el ítem A es verdadero, es hallar 3 incrementos de temperatura al principio, en el medio y al final. El incremento de temperatura sería la temperatura final menos la temperatura inicial, 65,2. Menos 80. Profe, hoy vamos a llegar hasta esta actividad. Sí, esta es la última. Porque no tienen Ok. teoría de la paridad de funciones. Así que en breve ya terminamos la clase de hoy. 14,8. Sí. Por ejemplo, acá la temperatura intermedia que le indiqué sería la diferencia entre 34,6 menos 39,3. Ahora, en la parte final, el incremento de temperatura sería la diferencia entre 23,7 menos 24,6. Menos 1,1. Más 5, ¿no sería, profe? 23,5. Ah, 0,5, sí. ¿Cuánto da? 1,1. 1,1. Y por las dudas le pregunto qué significa el signo menos. Que está disminuyendo. Exacto. Disminuye la temperatura. Perfecto. Entonces acá se está verificando que al principio la rapidez es bastante grande, importante. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, la rapidez va disminuyendo, el módulo de la rapidez. De 14,8 pasó a 4,7 y luego pasó a 1,1. O sea que se cumple lo que habíamos supuesto al principio en el ítem A, que primero es con mucha rapidez y después va disminuyendo. Parece mucho el gráfico 3. ¿Todos están de acuerdo en el gráfico 3? Sí. Parece que sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, en este caso, al principio tiene mucha rapidez por la pronunciada pendiente. Y después, a medida que transcurre el tiempo, la pendiente va disminuyendo, disminuyendo, y esto tendería a ser después horizontal para los 20, que están más abajo. Entonces sería el gráfico 3. En el primero no podría ser. ¿Qué es lo que sucede en el primero? Constante. Con el mismo ritmo. El ritmo de disminución de la temperatura es constante. ¿Y después qué ocurre en el gráfico 2? Con la rapidez al principio y al final. Aumenta, ¿no? Aumenta mucho. Y después disminuye. No baja tan rápido y al final. Es lento al principio. Y acelera al final. Y después muy veloz el enfriamiento al final. Y esto evidentemente no se corresponde porque esto va a tender a ser después menor que 20. ¿Puedes subir un poquito más porque no se ve? Sí. Acá les decía que al principio es muy lento el enfriamiento. Y la cuestión es que va aumentando, aumentando, y la tendencia es esta. Y a los 20 grados, evidentemente va a descender la temperatura menor que 20. Esto no se ajusta a la realidad, digamos, de nuestro caso. Y después el gráfico 4, al principio tiene un enfriamiento lento. Y después va aumentando el enfriamiento. Y después nuevamente lento. Sin embargo, en el problema decía que no había ningún otro medio que impida, que le acelere en esta parte, digamos, el enfriamiento, sino que era estar expuesto al medio ambiente. Esta parte hace que no sea la respuesta correcta. Que en esta parte se está verificando que el ritmo de enfriamiento es muy pronunciado. Sin embargo, en el gráfico 3, se nota. La de arriba también, profe. ¿Cómo? Sí, tiene muy empieza poco ritmo de enfriamiento acá. No se ajusta a la realidad. Sin embargo, el gráfico 3 tiene al principio gran velocidad de enfriamiento y la velocidad va disminuyendo, disminuyendo, y la tendencia es que después sea asíntota a una temperatura de 20 grados. Que la temperatura, o sea, que sería esa gráfica, profe, la que gráfica muestra 3, el comportamiento definitivo. Exacto, la gráfica 3. Bueno, si no hay dudas, llegaríamos hasta acá nomás por hoy. Entonces, profe. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profe. Vamos, profe.